This is a demonstration of Ustream Producer. Y una primera que la envolví para meterla en el servicio con una persona que está con una no con una tarjeta de una persona This is a demonstration of Ustream Producer. Con la historia de los 2005 y me acuerdo que ya llegué ahí con años de ir que ese año se animó aparte de la motivación, prácticamente tú puedes ir This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Yo ahí llego de niño, ahora sí es, vamos a sentar. This is a demonstration of Ustream Producer. Está mejor aquí. No. Buenas tardes, mi nombre es Martín, soy uno de los responsables de Misiones Genuidas. This is a demonstration of Ustream Producer. De Antonio Saliote, que hoy presentaremos o hablaremos sobre él o sobre la temática. Pertenece a la colección de SK, que es la colección destinada a la narrativa que tenemos en la editorial, y que bueno, mezcla tanto narrativa de ficción como narrativa ensayística en este caso. Ya os hablará él más profundamente del libro en sí, de la cuestión, y simplemente decir que, bueno, que Antonio, creo que lo conocéis, bueno, casi todos lo conocéis. This is a Que no demonstration of no es un ratón de Ustream biblioteca, Producer. sino que el conocimiento que tiene de la zona y del conflicto lo tiene tanto por lo que estudió en su día, por lo que ha leído, como por la iglesia que ha estado en el territorio. Quiero dar las gracias a vosotros por haber venido, a Palincesto y a Consuelo, que aquí escondida, por cedernos el espacio y por colaborar en la realización de la actividad. Y simplemente, si cuando termine la charla queréis hacer This is algún a libro, demonstration yo lo tengo a of la venta, Ustream para los euros. Producer. Y si no os interesa este o os interesa otro, bueno, pues os animo a que compréis el libro, y sobre todo en pequeñas librerías, no en grandes librerías ni en grandes superficies comerciales, porque son este tipo de establecimientos son los que permiten que se haga este tipo de actividades y que haya una vida cultural en la ciudad. Os dejo ya con Antonio, que no sé lo que os va. Tú tampoco, ¿no? Improvisar. Bueno, perdona, sí que sobre la marcha, si quieren que te vayan preguntando. También, sí. No hay problema. This is a demonstration of Ustream Producer. Yo lo que pensaba, bueno, muchas gracias a ti, Martín,
por preparar esto y también a la biblioteca y a la librería, ¿no? Y nada, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que hay que fomentar el uso de este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, pues sobre el libro, la verdad que por cuestión de tiempo y también por cuestión de que creo yo que es más This is a interesante, demonstration no sé, of Ustream Producer. algún debate o preguntas y tal, pues yo simplemente voy a dar unas ideas sobre lo que trata el libro, vamos, sobre lo que cuento, la vida y posibilidades en este libro, que bueno, que lo escribí después de otro que se llama El sionismo y el pueblo palestino, This is a demonstration of crónica de la Ustream invasión Producer. territorial sionista sobre Palestina, de 1948 y 2010. Y yo ese primer libro, en lo que abordo más de forma más exhaustiva y dentro de lo posible, como digo, es sobre todo el contexto histórico-político del convencionalmente llamado conflicto palestino-israelí. This is a demonstration of Ustream Producer. Ese convencionalismo, ¿no? Ese título es un poco, digo, convencional y está sujeto a debate y tal, ¿no? También a algunos polémicos. Pues. Entonces, después de ese, pues me decidí a, no sé por qué, quizá porque estaba inmerso en la tesis, pues escribí un poco más en lo que es el contexto ideológico. O sea, si ya tenía avanzado, This is a demonstration ya of trabajamos Ustream en el contexto Producer. histórico, político, como todo, que es por todos más o menos conocido. Es decir, todo el mundo, a la hora de pensar los orígenes del conflicto o las fechas clave principales, se acuerda siempre de 1967, ocupación de los territorios de Gaza, Jordania, Siria, tal. Yendo atrás, 1949, cuando termina la primera, This is a lo que los demonstration of israelíes Ustream llaman Producer. guerra de la independencia, yo lo llamo primera guerra de expansión sionista, porque es la primera vez en la que el Estado de Israel se expande sus límites, sus fronteras originales, ¿no? Y entonces, pues eso, esas son las fechas clave, ¿no? También 1947 la partición, o si queréis también la This declaración, is a vale. demonstration Pero of para Ustream llegar a todo Producer. eso, ¿cuáles son las raíces verdaderas, ¿no? Ahí yo donde intento indagar un poco más y indagando, estudiando eso más, pues me centré en el sionismo, que para mí, pues como digo, es la clave, ¿no? de los orígenes de este, entre comillas, conflicto y de todo el drama prácticamente en todo Oriente This is Próximo. a demonstration of Entonces, Ustream Producer. es por eso por lo que empecé el libro. También el libro responde a una pregunta que está muy en el aire, que se hace mucha gente así, una pregunta un poco planteada de forma vulgar, pero bueno, que es sugerente, ¿no? Y que es bastante explícita, que es la de ante la violencia de los soldados israelíes que ocupan el territorio palestino o de los colonos que This is a ocupan también el demonstration of territorio de Ustream Gaza y Producer. Jordania. Ante esa violencia, cuando se preguntan, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de mi madre, que me la ha preguntado a veces. Me dice, bueno, ¿y esta gente cómo pueden comportarse así después de lo que le han hecho a ellos, ¿no? Hablando refiriéndose al holocausto, ¿no? Aunque yo creo que la pregunta es una pregunta un poco trampa, porque los que están, siempre lo digo, los que están haciendo eso no son los que han sufrido el holocausto. This is a De hecho, la demonstration mayoría de of los, Ustream Producer. no me atrevo a decir la mayoría, pero una buena parte de los
los supervivientes del Holocausto pues no emigraron a Israel. De hecho, y además de hecho habla Tom Segev en su obra The First Israel, una obra de 1989, uno de los autores de los historiadores de la nueva historiografía, habla bien de este tema, ¿no? De cómo los supervivientes del This is Holocausto a demonstration of Ustream Producer. eran bastante maltratados, ¿no? Por los judíos Sabra, que eran los pioneros de la creación del Estado de Israel, los pioneros sionistas. Pero bueno, estoy yendo un poco la rama, como improviso ahí. Mi único guión es el índice y es lo que contar. Pues decía que ante esa pregunta, ¿no? Que cómo por qué es que se comportan así, ¿no? Después de lo que le han hecho, ¿no? A sus antepasados, en realidad, en ese caso. Pues This is a yo demonstration of Ustream Producer. a la conclusión de que tiene que ver, evidentemente, tampoco es fácil intuirlo, ¿no? Que tiene que ver con la forma de ser de los israelíes, eso tiene que ver con la construcción de la identidad nacional, como hablo aquí, una identidad colectiva muy, muy cerrada y basada en unas peculiaridades This is a muy, demonstration bueno, of muy, Ustream Producer. aunque valga la redundancia, muy singulares, como son el victimismo, que se fortalece desde la escuela hasta nuestros días mediante principalmente el sistema de enseñanza, los medios de comunicación y también el ejército, ¿no? Luego, si os queréis sentar por aquí, veis sitio. This is a Como lo que estoy demonstration viendo, of vale. Ustream vale. Producer. Pues bueno, por eso es por lo que entonces, básicamente, que lo que quiero decir es que más que hablar del conflicto palestino-israelí desde un punto de vista histórico-político, me centro más e intento indagar más en las causas, los orígenes y sobre todo, como digo, en la ideología, que a mí me parece que es la ideología clave, que es el sionismo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el This is libro a demonstration of lo dividí en tres Ustream partes. Producer. Y la primera parte lo llamé para dedicarme sobre un poco más, de forma más exhaustiva y detallada, pues sobre el sionismo, y lo llamo pues la ideología sionista como vertebradora de la identidad nacional israelí. En realidad aquí lo que hago es, bueno, describir a mi manera lo que es el sionismo. Y bueno, yo lo This entiendo el is a sionismo así un poco demonstration las of palabras, Ustream Producer. dicho un poco vulgarmente. Yo digo que es lo que, comparándolo con el Islam, ¿no? El judaísmo con el Islam, pues yo digo que el sionismo es al judaísmo lo que el fundamentalismo islámico o el islam político al islam, es decir, es una perversión de la religión y una instrumentalización política de la religión, del hecho This is religioso. a demonstration Se utiliza of el hecho Ustream religioso Producer. con una finalidad política. En el caso de la política es una, bueno, siempre es parecida. En el caso del Islam, en el caso del sionismo, es una bien clara, ¿no? Es la consecución en propiedad del máximo de tierra posible entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Son, de hecho, símbolos que aparecen This is a demonstration of el mar Ustream Mediterráneo y Producer. el río Jordán aparecen simbolizados en la bandera israelí, las franjas azules, y bueno, ese territorio con la menor parte de población árabe posible. Eso lo decían los mismos sionistas, ¿no? Lo declaraban públicamente. Y entonces yo a partir de ahí pues lo describo también y lo identifico como la ideología of fundacional Ustream del Estado de Producer. Israel. Eso sí se estudia siempre en todos los manuales de historia, aunque no se estudia como
no, yo creo que no se le da la suficiente importancia, es lo que yo creo. Estuve, bueno, ahora para la tesis he estado indagando muchos manuales, no sé si habrás visto algunos manuales, digo yo, de, por ejemplo, de historia de las ideas, de cuando estudiamos en historia, Tuchar, todo esto, yo he estado mirando mucho y el sionismo This is a demonstration apenas of aparece Ustream como un pensamiento Producer. político contemporáneo, una ideología, solamente en Hobsbawm, no lo sé pronunciar bien, Hobsbawm, este sí le hace una breve referencia diciendo que, bueno, que es un nacionalismo y tal, efectivamente es un nacionalismo, y ya digo que yo creo que tiene más relevancia o sea, como pensamiento político y como ideología en la historia contemporánea, no solamente de Oriente This Medio, is a sino también de Europa, demonstration of por lo Ustream que Producer. repercute en la comunidad judía de Europa y por lo que, por supuesto, incide en Oriente Medio y de la forma en que determina el origen y el desarrollo del conflicto palestino-israelí, insisto, entre comillas. Si eso me podéis preguntar eso. Y bueno, vamos, por terminar con la primera parte, tampoco voy a contar aquí todo el libro. Prefiero This que is a hablemos después, demonstration of Ustream preguntas y Producer. charlemos y tal. En esta primera parte yo como digo, lo identifico, lo intento hacer de forma didáctica, no me explayo como puedo hacer una tesis, ¿no? Pues, entonces yo lo que hago es identificarlo con tres características que, como digo, ilustran, son bien significativas de esta ideología y que siguen vigentes, o sea, que This is definen a al demonstration of sionismo Ustream Producer. fundacional, al sionismo de la época de Theodor Herzl, de Moses Hess y de David Ben Gurión o Sid Jabotinsky, tanto a esa época como a la de ahora. Estas tres características bueno, son el nacionalismo, porque es un movimiento nacionalista, pero con una peculiaridad singulares, ¿no? Unos rasgos muy particulares, ya digo. Además de los propios de los nacionalismos europeos This is a del siglo demonstration of segunda Ustream mitad del siglo Producer. XIX, sobre todo. En segundo lugar, el racismo y en tercer lugar, pues, el colonialismo, que también tiene unas particularidades distintas a los movimientos coloniales, en mi opinión, distintas, digo, a partir de 1967. Hay como dos formas de colonialismo. En pocas palabras, pues el nacionalismo es normal, ¿no? En este sentido, el sionismo This is a es hijo demonstration de of su tiempo, Ustream ¿no? Surge Producer. en el momento de efervescencia de los nacionalismos europeos y en ese sentido los pioneros sionistas, los líderes que abanderan el movimiento, adoptan principalmente las ideas y los valores del nacionalismo pangermánico. Uno de los valores más significativos, más ilustrativos de esta ideología, que como digo, se pueden ver todavía hoy día, This es is a la idea demonstration of de Ustream Volk, Producer. el concepto de pueblo, el nacionalismo volkis, en el sentido de Volk como entendiéndolo como lo entienden los alemanes entonces, pueblo, pero como con lazos de sangre, ¿no? Y en ese sentido, pues los propios autores sionistas, o sea, los líderes sionistas del momento se expresaban en los congresos sionistas y bueno, hay uno, por aquí tengo, por citar algún texto, por ejemplo, el de This is a un demonstration of extracto Ustream de la Producer. Carta sobre la Autonomía de Sid Jabotinsky, que es uno de los líderes más prominentes del sionismo del momento. La escribió en 1904 y si leéis el texto, vamos, que ya digo que es atribuible a otros, hay muchos más textos, entre ellos pues cito pues se puede ver, ¿no? Se puede entender esto que digo. Como digo, Jabotinsky decía en 1904 en su carta sobre la autonomía decía que es This is a imposible que alguien demonstration of se Ustream asimile a Producer. gente que tiene una sangre distinta a la suya. Nunca hemos de permitir cosas como el matrimonio mixto, que de hecho no, o
sigue sin existir el matrimonio mixto en Israel, porque la preservación de la integridad nacional solo es posible mediante la pureza racial y al efecto hemos de tener ese territorio en el que nuestro pueblo lo constituirán habitantes racialmente puros. O sea, él mismo está convergiendo This is a demonstration ideológicamente of de Ustream forma Producer. clarísima con el antisemitismo del momento. O sea, hay multitud, no, pero hay suficientes obras que atestiguan la colaboración del nacionalismo judío, del sionismo del momento, con el antisemitismo del momento, por ejemplo, en Hungría, Bielorrusia, sobre todo en algunos países de Europa del Este, por This is a cuestión demonstration of porque Ustream los Producer. pioneros sionistas, por un lado necesitaban mucha gente, y dado el rechazo de la comunidad mayoritaria de judíos en Europa, que era mayoritariamente los judíos en Europa, la diáspora a principios del siglo XX era ortodoxo. O sea, el lazo en común que tenían era el judaísmo, pero entendido como religión y como cultura. Los sionistas lo que proponen es lo mismo que están proponiendo los This is a antisemitas europeos. demonstration of Es decir, Ustream Producer. el judaísmo no solamente es una religión, de hecho los sionistas intentan desprenderse en la medida de lo posible de todo el significado religioso y van secularizando, pues, por ejemplo, los símbolos como la menorá. Todo lo religioso, los sionistas se intentan desprender de todo eso y se apartan del marco normativo legal del judaísmo, como sabéis son las 613 leyes de This is a demonstration of la Ustream mitzvah, Producer. de la Torá, ¿no? Que son digamos, las leyes que rigen la vida diaria del judío. Entonces, esta gente, además de eso, pues, o sea, como pretendían eso, digamos, secularizar el judaísmo, pues sufrieron un rechazo brutal, contundente. Está demostrado que, además de que eran una minoría, This is a el libro habla demonstration de of cifras Ustream concretas y de Producer. porcentajes. Además de que eran una minoría, pues fueron totalmente... Bueno, de hecho hay millones de rabinos, ¿no? que condenan el sionismo. Todavía hoy siguen las organizaciones de ultraortodoxos en Israel, por ejemplo, o en todo el mundo, la red de judíos antisionistas, Neturai Karta, la dinastía de Satmar. This is a Bueno, demonstration of son muchos Ustream grupos de Producer. ultraortodoxos que están dispersos por todo el mundo y en Israel que rechazan. Entonces, con tal de conseguir gente, esta gente recurrieron al antisemitismo para reclutar gente. Y llegaban a pactos en los que decían, bueno, pues a ver quiénes son los que quieren emigrar a Palestina. Y además decían, o sea, quiénes son en algunos casos, como en Rumanía, quiénes son, digamos, los más fuertes. O sea, era This is algo... a O sea, demonstration los of jóvenes Ustream más Producer. fuertes se lo llevaban a Palestina cuando comienzan las aliyas, las emigraciones con el beneplácito del mandato británico. Y bueno, hablando de racismo, os he leído un extracto de Sid Jabotinsky en 1904, pero más adelante, por ejemplo, por compararlo con el sionismo de hoy día, que, como digo, es la ideología oficial de Estado hoy día y que This is a permanece como demonstration ideología of hegemónica en la Ustream sociedad israelí. Producer. No toda la sociedad israelí es sionista, pero sí la mayoría. Por aquí tengo que tener algún... Sí, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, el ministro Eli Yishau no sé si hasta la legislatura anterior era ministro de Justicia, ahora sigue, y bueno, con tal de poner el Yishau con Y Racis o Racist, vais a ver millones de This is citas a de él demonstration en of periódicos Ustream israelíes, Producer. en inglés, en el Haaretz, por ejemplo, o en uno que es digamos, bastante sionista,
y de derechas, como entienden allí lo que es la derecha, allí lo entienden un poco la izquierda y la derecha en relación con el posicionamiento respecto al conflicto palestino-israelí, pues también el Yediot Aharonot tiene muchos ejemplos, ¿no? Y bueno, por aquí describo, por This ejemplo, is los a episodios del año demonstration pasado of Ustream Producer. que tuvieron lugar en el sur de Tel Aviv, en los suburbios, y fue en plena ola de declaraciones de ministros, como digo, del gobierno de Netanyahu y de Lieberman, que han renovado gobierno, y por eso digo que creo que sigue el Igisau, lo que no sé si tiene alguna cartera ministerial, pero bueno, el caso que con el cargo de ministro de Asuntos Exteriores no paraba de This is a hacer demonstration declaraciones of oficiales a los Ustream medios de Producer. comunicación israelíes sin parar de que los sudaneses, los eritreos, porque hay mucha inmigración subsahariana en Israel que se acumula sobre todo en el sur de Tel Aviv, en un barrio que, bueno, yo he estado allí y la verdad que llama la atención. Si tú apareces allí no te puedes imaginar que estás en Israel, porque te ves en una calle con todos sus subsaharianos en condiciones de This is a miseria la mayoría. demonstration of Y bueno, en Ustream en Producer. una de estos mítines soflamas de estas racistas, uno de los diputados, Miri Regev, del Likud, aparte de Lishau había estado, digamos, calentando las masas desde la instancia del Parlamento y tal, de las Knesset, pero este Miri Regev fue con un grupo de hooligan del partido, de jóvenes, y prendieron fuego a un montón de tiendas. De esto, claro, esto se habló This is a en todos los demonstration of periódicos Ustream internacionales, Producer. en todos los periódicos israelíes, de centro, de considerado de izquierda, de derecha, se habló en todo. Y lo que no recuerdo es que se hablase en la prensa española, pero bueno, eso es normal, estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, un colega que conozco allí, que es periodista, Hagai Matar, es uno de los primeros insumisos también, estuvo 2 años en la cárcel por no ir al ejército, le partieron una botella en la cabeza, él es corresponsal de periodista This is a demonstration del of 972 Ustream Producer. Magazine. Y bueno, pues me pedía el grano, que es que me enrollo. Por ejemplo, Ali Yisai decía que, entre otras cosas, decían, bueno, pues los sudaneses son un cáncer en nuestro cuerpo y como tal, pues hay que expulsarlo. El ministro Yisai era ministro del Interior, perdón, no de Justicia, no sé. Decía, los inmigrantes, el problema es que vienen, bueno, decía, dan This is a nacimiento a cientos demonstration of de Ustream miles, y Producer. así, al final, el sueño sionista, dice literalmente, va a acabar muriéndose, ¿no? Entonces, por eso decía que los tres rasgos, tres características principales que digo, por las que se puede identificar el sionismo, el nacionalismo, el racismo y el colonialismo, valen tanto para el sionismo del siglo XIX como para el sionismo del siglo XX como para el sionismo, del siglo XXI. This is a demonstration of Y esto lo digo Ustream Producer. porque hay incluso algunos israelíes que al hablar de post-sionismo, que es un concepto acuñado que tiene un sentido, que no es el que estos israelíes entienden, ¿no? Que los israelíes que malinterpretan este concepto dicen que no, es que yo soy post-sionista porque el sionismo ya ha acabado, el sionismo cumplió su misión, que era la de crear el Estado de Israel. No, esa no era su misión. This is a La misión demonstration era de of crear el Estado de Ustream Israel Producer. en la tierra bíblica de Jerez, Israel. ¿Cuáles son los límites geográficos de esa tierra bíblica? Pues no se sabe, ni siquiera el Antiguo Testamento lo delimita bien. Los que lo delimitan, idealizando esa tradición bíblica, son los revisionistas de Silvia Bautista primero y sus herederos en la actualidad, que son los más fundamentalistas del Likud, del partido de Netanyahu, y This is a demonstration of Ustream abanderados del Producer. movimiento colono, de lo que también hablo aquí, del Gush Emunim, es un grupo fundamentalista integrista que
que abandera la colonización de Cisjordania, se establece sobre todo en Hebrón, la Jewish Defense League también, que se creó en Estados Unidos, es considerada por el FBI una organización terrorista, y allí, este verano, sin ir más lejos, este verano, he estado yo viendo al líder de Baruch Marcel, y es una organización terrorista, pero están allí, campan a su ancha, el Tel This Comedia is a tiene demonstration su of colonia Ustream Producer. y tiran piedras a los palestinos, a los internacionales. Bueno, tiran piedras lo de menos. Eso cuando están los internacionales, pero bueno. Y la tercera característica, que era el colonialismo, bueno, ya voy a resumir porque es que me fallo, yo no sé, es que hace tiempo no hablaba, entonces no sé cuánto tiempo llevo. Sobre el colonialismo lo que digo es que, digamos que el sionismo tiene dos, o This is a sea, se demonstration caracteriza of por dos Ustream tipos de Producer. colonialismo. Por un lado, el colonialismo típico del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX, que es el colonialismo de la empresa de ultramar, de ese colonialismo de Cecil Rhodes, ¿no? Con la metrópoli y el colonialismo de poblamiento. Y lo que quería decir con que hay dos tipos es que aunque a partir de 1967 la colonización se refiere a lo que los medios de This comunicación is a llaman, en mi demonstration opinión, of Ustream también Producer. fraudulentamente, porque yo creo que no es lo mismo, y llaman de settlements, los asentamientos. Y cuando hablan de asentamientos, estamos hablando de colonias. Eso, por lo menos yo recuerdo que al principio de la segunda intifada, me acuerdo perfectamente que ningún libro hablaba de ni los medios de comunicación, a lo mejor me equivoco, pero vamos, yo leía la prensa en 2000, 2001 y se hablaba de colonias y de repente progresivamente nos ha ido metiendo igual que lo de el muro no es un This is muro, a sino una valla de demonstration of seguridad Ustream Producer. y los territorios, no los territorios palestinos ocupados, ¿no? Esas omisiones, pues con esto pasa igual, ¿no? Como digo, a partir de 1967 es una colonización, pero no la del siglo XIX, es una colonización que sirve de avanzadilla para la extensión territorial. Es decir, yo muevo población del Estado de Israel a los territorios que ocupo desde después de la Guerra de los 6 días, en 1967, y voy This is creando a hechos consumados sobre el demonstration terreno. of Ustream Ya Producer. una casita aquí se van expandiendo y, bueno, como sabéis, pues eso también va minando la continuidad territorial de los territorios palestinos, de forma que hace inviable además una posible solución de dos estados. Y bueno, me he explayado aquí hablando de la primera parte. En realidad le dedico mucho más a la segunda parte del libro, en la que hablo de los cimientos de la identidad israelí, ¿no? En realidad no hay una identidad israelí of Ustream Producer. homogénea en ningún lado, no hay una identidad nacional homogénea, pero en Israel, como decía, sí creo yo que está bastante cohesionada, es bastante cerrada y las singularidades como la creencia por ejemplo, en que los judíos son el pueblo elegido. El año pasado, eso es una estadística que recojo en el libro, el This is a 70%, demonstration según of Ustream Producer. periódicos de Israel, en el Haaretz, según esta encuesta, el 70% de los israelíes judíos, de los israelíes que se consideran judíos, cree que ellos son el pueblo elegido. O sea, eso demuestra una arrogancia y una creencia de supremacía, ¿no? Moral. Ignorancia. Y bueno, ignorancia también, claro, por decirlo de otra forma. Entonces, eso es un rasgo de su identidad, ¿no? Que y luego es lo que yo decía, el of Ustream Producer. victimismo que machacan desde la escuela primaria hasta la universidad, lo que llaman un Masala, que lo cito mucho y trabaja mucho sobre su libro, lo que llama la empresa de nacionalización y secularización de la Biblia. Porque la Biblia la enseñan como un libro de texto científico. Es decir, para ellos el Antiguo Testamento, This is a demonstration que of en Ustream Génesis, como sabéis, Producer. habla de la tierra de Abraham, yo te daré a ti, o sea, Dios a Abraham
cuando dice yo te daría esta tierra a ti, para tus antepasados, eso lo toman como una premisa indiscutible, o sea, como algo científico. Y también el libro de Josué, que narra las conquistas de Josué sobre Canaán, a sangre, a sangre y fuego, pasando por cuchillo todo el mundo. Ese libro lo estudian también, es de This is lectura a obligatoria demonstration of em, Ustream Producer. en los institutos. Esto, como no he tenido acceso por el hebreo, he tenido la suerte de conocer a una experta, vamos, no lo digo porque la conozca ni nada, sino que es una profesora no recuerdo la universidad, la verdad, pero además es famosa en todo en el conflicto, se llama Nurit Pérez Elham, no solamente por las publicaciones, sino porque a su hija la mataron en un atentado suicida unos palestinos. This is a demonstration Y of ella, sin embargo, Ustream es una de Producer. las activistas más prominentes y más radicales que hay en el, entre comillas, pro-Palestina, ¿no? O sea, no, sin comillas, pero es que no me gusta la de pro-Palestino, pro-israelí y todo esto, pero que ella es radical y su libro Palestine in the Israeli Textbooks, The Scholar Israeli Textbook, pues habla mucho sobre esto, también la entrevisté y, This is a demonstration of y Ustream bueno, Producer. no solamente ella, sino todos los testimonios de cualquier israelí, de los soldados que acaban negándose a servir. Y a esto le dedico más tiempo, al tema de la mitología sionista, pues hablo de los mitos, de la mitología antigua, de los mitos fundacionales, hablo ahí, por supuesto, los mitos fundacionales no es nada que no es nada original que descubra yo, como sabéis, de la nueva This historiografía is a israelí, demonstration Lampapa, of Ustream Producer. Simon Flappan, toda esta gente, lo rebatieron ya, todo lo que el típico tópico de la tierra, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que lo creó Israel Stanwell de 1920, pues bueno, que el ejército árabe, la primera guerra árabe-israelí era un ejército muy superior a This las is a Haganah y al demonstration Palmach, of la comunidad Ustream de Producer. militares que luego se unirían en lo que hoy es el ejército israelí. Y La Haganah, que creo que fue creada por Jabotinsky con apoyo logístico de Mussolini. pues sí, tuvo eso, yo no sé, no me acuerdo bien. Sí, bueno, y en verdad voy a terminar ya y pues vamos a hablar. Porque si no. La tercera, bueno, y aquí también una parte que me gusta, digo, porque creo que es This is a fundamental. demonstration ¿Verdad? of Un Ustream apartado Producer. sobre el que hablo de la utilización del miedo y la patrimonialización del estatus de víctima como estrategia propagandística de cara al exterior y también identitaria, como decía, que es una señal de identidad fundamental. En la tercera parte lo que hablo un poco es de las líneas de fractura que hay, pese a la cohesión que hay, y, como he This is dicho, a que es demonstration of una Ustream Producer. identidad colectiva muy férrea que ha permanecido, a pesar de las distintas nacionalidades, ha permanecido unida, quizá por el conflicto, por el tema del otro, ¿no? De enfrentarse al otro. Pues de la línea de fractura entre principalmente mizrahíes y askenazíes, y sobre todo entre religiosos y no religiosos. Y ahí hablo, pues, por un lado, de This is los a ortodoxos, demonstration of Ustream que Producer. es una comunidad muy interesante de analizar, y por otro lado del fundamentalismo sionista, que ya he dicho antes algo, lo que son los nacional religiosos del movimiento colono, y que bueno, que en mi opinión ese grupo que cada vez o sea, va creciendo más y se ve representado además en el Parlamento israelí, para mí es el principal obstáculo para This is a demonstration of Ustream Producer. y en verdad, pues si queréis, no sé, ¿tenéis alguna pregunta o algo? Yo me quería preguntar eso, ¿por qué los ultraortodoxos están en contra del sionismo?
Pues, bueno, no todos los ultraortodoxos, ¿sabes? Sí, pero en Israel, pues, buena parte de la comunidad ultraortodoxa está en contra principalmente por motivos teológicos, ¿sabes? Por mandamiento religioso. Claro, porque siguen la religión al pie de la letra, exactamente, porque This is a respetan la demonstration traducción of judía y Ustream creen Producer. que lo que Eretz Israel, es un término bíblico, la tierra de Israel, Hijo de Israel, ¿no? Hijo, sí, bueno, Eretz literalmente es la tierra de Eretz, es tierra, y literalmente es la tierra de Israel, no sé, luego puede tener simbólicamente más significado, pero el caso es que la comunidad ultraortodoxa, o sea, los judíos de toda la vida, lo han visto a Palestina, no es que pasasen, como dicen This is algunos, a entonces ¿qué pasa? demonstration of Que Ustream lo Producer. dicen, que los sionistas no, o sea, que en el siglo medieval los judíos pasaban de la tierra de Israel, no, hablaban, y por eso aparece en poemas de judíos andalusíes, pero aparece aparece, digamos, como un símbolo místico y de culto religioso y de objeto de peregrinación también. No era nunca This is un a objeto de demonstration of colonización. Ustream Producer. Cuando se estuvieron escribiendo los textos del Talmud, Sí. ¿sabes? Yo creo que eran unos textos que era como un programa de la política. Fue a partir de, supuestamente, ¿sabes? Es que hay muchísimos autores, ¿sabes? Unos que han sido censurados, ¿sabes? Y que no han dejado, ¿sabes? Estos rastros en la historiografía mundial, ¿sabes? This is a demonstration of Ustream Todo parte Producer. supuestamente del siglo VIII, ¿sabes? Antes de Cristo. Y un grupo que salieron de la zona septentrional de Arabia, supuestamente, eran de la zona intermedia. Y se le identificó como This is a la tribu de demonstration of Ustream Producer. Judá. Es que esto es muy complejo. Claro, muy complejo, Y si te remites a la historia antigua. Sí, porque la Biblia ha sido, o sea, el Antiguo Testamento se supone que se ha ido creando a raíz de los siglos, pero a partir de, o sea, desde el siglo XIV hasta el XIX, cuando las traducciones, el judío en sí This is a siempre ha estado demonstration of recluido Ustream en un Producer. mismo estado. O sea, pues dentro de un estado, un estado. O sea, Tenía su propia comunidad. Su ley. Sí. El Talmud es una ley, ¿sabes? Para un grupo de gente. O sea, y la intención supuestamente del libro ese era excluirlo de la humanidad. A Maimónides supuestamente hizo unas declaraciones, ¿sabes? This is a demonstration of En contra Ustream Producer. vamos a decir, de la autoridad de los rabínicos de esa época, ¿sabes? Y fue desterrado. Todos los conflictos, ¿sabes? Que ha habido a raíz de la historia sobre el judío, ¿sabes? El judío en sí está metido en una misma cárcel, ¿sabes? Pero porque ha habido un sector minoritario This que is a ante todo demonstration era of racista, Ustream Producer. a todo el que se iba relacionando con el resto de los pueblos, porque estaba en la tribu de Judá y los israelitas, que no tenía, pues no sabe que ver. Las destrucciones de los templos fue a causa de esa, de que los mismos sacerdotes, ¿sabes? This is a Querían demonstration imponer of Ustream esa ley Producer. al resto de la población, y que había muchas tribus, igual que en la península, que había, ¿sabes? Toda esa de tribus, ¿sabes?
y yo qué sé, porque es que esto es muy largo, ¿sabes? Yo lo que sí pienso ¿sabes? Bajo mi punto de vista, que, bueno, el sionismo creo que fue creado This siguiendo is a como un demonstration of programa Ustream ¿sabes? Producer. de chauvinista, se puede decir, a partir de 1800, ¿sabes? Tanto tiene mucha relación con la Revolución Francesa y con la inglesa, era destruir las naciones, ¿sabes? Porque las pequeñas comunidades judías que había, ¿sabes? Las naciones, ¿sabes? This is a demonstration of Las Ustream evidencias Producer. que se introducían esto en los gobiernos, ¿sabes? La intención era que si esa gente se relacionaban con la política de esa nación o con el resto del pueblo, eso había que Sí, cambiarlo. Sí, lo O que sea, pasa. que Bueno, no, pero, o sea, lo que sí estoy yo de acuerdo, bueno, yo es que el remitirme a la historia antigua, o sea, This is a Bueno, también es demonstration mío, of también Ustream lo digo yo Producer. hablando por mi parte, me parece, o sea, que hay que ser muy escéptico y muy sí, no claro, cauteloso, sí, porque para hablar del presente político no hace falta, o sea, en realidad ni siquiera hace falta remitirte al sionismo del siglo XIX, basta con entender bien lo que pasa hoy. Pero sí, no, entiendo lo que dice y lo que pasa es que, como dice, es muy complejo, ¿no? Y también la fuente, la fuente. fuente. Claro, yo This es que is no a me demonstration la of Biblia Ustream no es una Producer. fuente para mí. No, ya no. Te hablo de los temas de la Biblia porque muchos hechos que han pasado y que siguen pasando, vamos a decir que se van a ver. Israel siempre se ha salido con la suya, ¿no? Y sigue. O sea, es una nación artificial This is a que está demonstration of Ustream por Producer. encima de los consejos de la ONU. O sea, esto es como decir, hay un verso en la Biblia, en el Antiguo, que dice, esta nación destruirá, ¿sabes? Dominará al resto, ¿sabes? De las naciones. Y bueno, Si no, sí, claro, la es lo que This is a está... Sí, pero no, yo demonstration no creo of que sea un Ustream designio, la Producer. gente sabe que, o sea, no es un designio bíblico, es lo que decía Nur Masala, es la Biblia. que están siguiendo esa política. Claro, que sí, que la están Biblia, siguiendo la Biblia nacionalizada. Y Sí. de hecho, Ben Gurión, que era ateo, Sí, decía: nosotros tenemos una genealogía de 3.500 años de esto. Y decía: yo no creo en la Biblia, pero eso no lo cito aquí, pero una de sus citas célebres en su diario es: yo no creo en la Biblia, pero es mi libro de This is a cabecera o algo así. demonstration of Y porque Ustream al final lo que tú Producer. dices, sí, que lo llevan a cabo. Pero, ¿sabes? Mito una cosa, porque es que me había quedado a mitad por lo de la cuestión de que habíamos comentado, que también yo creo que lo preguntaba, bueno, porque la cuestión religiosa está claro. Básicamente, por resumir, que hay que llegar, hay que esperar la llegada del Mesías, ¿no? Porque eso es muy Y ya no ha llegado, ¿no? Están esperando ahí. están esperando todavía, bueno, ya para algunos sí, ¿no? De hecho, This is a los colonos, demonstration of el Ustream movimiento colono, Producer. porque el movimiento colono es nacionalista, empezó un movimiento nacionalista, secular, por motivos económicos, pero desde unos años atrás, sobre todo desde 2009, hay un report del International Crisis Group que es muy bueno, que lo documenta perfectamente con estadísticas, con los datos, cómo han ido creciendo el número de colonias que This son is a mixtas demonstration of y como Ustream el fenómeno de Producer. los nacional religiosos es un poco contradictorio. De eso habla Ehud Sprinzak, que es uno de los principales expertos en el fundamentalismo sionista,
porque lo que hacen es acuñar, digamos, o sea, mezclar pues el nacionalismo secular con lo que le interesa digamos, del integrismo religioso. Los ultraortodoxos son integristas, ¿no? Religiosos. This is a Y por ejemplo, con lo que dicen, bueno, demonstration of sí, Ustream bueno, en Producer. verdad habría que esperar a la llegada del Mesías, pero en realidad lo que hacen así simplemente es, en realidad, cambian la interpretación de la Torá y dicen, bueno, en realidad si nosotros podemos apresurar la redención de la tierra y esa llegada del Mesías construyendo los territorios donde supuestamente estaría Kiryat Arba, en Hebrón, que es una colonia que aparece en la Torá, ¿no? This Los is a nombres bíblicos, pues aquí demonstration of estaba, Ustream Producer. yo qué sé, Kafar Etzion, ¿no? Según la Biblia. Pues entonces aquí vamos a construir para apresurar la presencia. Pero aparte yo creo que tú lo preguntas, no sé, digo, porque hay mucha gente, yo también me lo hacía al principio, si lo hacen por motivos también humanos o solamente pensando en ellos. Claro, pues hay grupos ortodoxos que sí lo hacen, o sea, que sí lo hacen pensando en los palestinos. Dicen, coño, esta gente, este pueblo, This is a existe, demonstration como of pueblo, son Ustream personas, no son Producer. animales, y digamos empatizan. Los hay de las dos formas, es decir, hay grupos que tú te vas a Mea Sharim y el día de la independencia muchos que queman banderas israelíes, los propios ultraortodoxos protestan, hacen manifestaciones, son bastante, pero yo creo que de todos esos, que son decenas de miles, no todos son como Neturá y Carta, que son, digamos, que el rabino Meir This is a Hirsch, demonstration of principal, Ustream Producer. dice, yo soy palestino, o sea, yo soy judío, pero yo vivía aquí, mis antepasados vivían aquí antes de que llegaran los sionistas. Y me Pero establecí- es una cuestión religiosa, no humanista. Claro, es una cuestión religiosa. Sí. No, es religiosa, pero también ellos, este grupo en concreto, Neturá y Carta, también se dice no a los crímenes, también es humanista, ¿no? Pero otros no, otros simplemente por religión, porque le da igual que si el que está ahí... This is a demonstration of y, Ustream no sé, Producer. no sé si- Mira, yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué es lo que más me llama la atención de todo este conflicto? ¿No? Y para que te hacer dos apuntes. Antes, cuando has empezado diciendo que llamar a la cuestión palestino-israelí es un conflicto, es casi un eufemismo, ¿no? En realidad, yo pienso que un conflicto es porque está ahí. Yo también creo Lo que está en cuestión es la legitimidad de ese conflicto, ¿no? claro, El origen que tiene, un conflicto es porque existe, ¿no? sí. Después has comentado algo que me ha gustado mucho, ¿no? Que es que el sionismo, tanto This is a como demonstration el of fundamentalismo Ustream islámico, Producer. son perversiones de las dos religiones de las que surgen, ¿no? Pero que proceden de algo suficientemente perverso como es ya la religión en sí, ¿no? Que es la primera herramienta de manipulación de masas que se ha utilizado en distintos lugares, ¿no? Y a raíz de todo esto que estoy observando, lo que más me llama la atención es que yo no estoy en medio de este conflicto, pero está en medio de muchos otros, y bueno, tú que has estado ahí, lo que más me llama la atención de este conflicto, como de muchos otros, es el nivel de pueblo. ¿Vale? This is a Cómo demonstration of los Ustream perversores Producer. de las religiones o de los movimientos sionistas, fundamentalistas, tal, cómo consiguen que por defender sus intereses, cómo consiguen manipular a un pueblo, porque ellos son dirigentes, ellos son, digamos, los perversores, ¿no? Y son los que salen ganando, porque quieras que no, si los que están manejando esta perversión son los que sacan partido de ella, ¿no? ¿Cómo consiguen, por ejemplo, en este conflicto, a nivel de pueblo, porque un pueblo, está en un lado, está en otro, está compuesto por This is a padres, madres, demonstration hijos of y una Ustream mayoría obrera, Producer. ¿no? ¿Cómo a nivel de pueblo se vive eso? Tú, porque has estado allí, ves que, por ejemplo, en ambos bandos existe la suficiente manipulación social como para que estén enfrentados. A nivel de pueblo ves que ellos confraternizan y se hermanan un poco, digamos, saliéndose de lo que es la realidad política que tienen. Pues, vamos, te digo mi opinión y no sé ya, a cada uno que dé su opinión. Yo, por lo que conozco, This is a demonstration intentar, of me voy Ustream por la rama Producer. ese y voy a intentar. Pero te voy a decir, a principios del siglo XX, ¿cómo consiguen eso ahora? ¿Cómo lo consiguieron a principios del siglo XX? Incluso más,
segundo tercio del siglo XX. Lo consiguieron utilizando el paradigma mítico de la tierra prometida del pueblo elegido como eslogan movilizador frente al antisemitismo, y a la vez lo consiguieron This is a aliándose demonstration of Ustream con buena Producer. parte, no con todos los movimientos antisemitas, pero con buena parte de los movimientos antisemitas. Movilizaron a la gente cuando ya no les quedaba otra, cuando en Estados Unidos el gobierno impone en 1924 no me acuerdo el acuerdo, ¿cómo se llama el nombre? La Quota Act, de que limitando la inmigración judía, porque todos los judíos cuando comienza el This auge is a del antisemitismo, demonstration of Ustream durante la segunda Producer. mitad con los zares en Rusia, y a principios del siglo XX que se empieza a expandir por Europa, incluso de Europa occidental, con el caso Dreyfus y tal, cuando surge, emigran mayoritariamente, o sea, la emigración masiva, pero mayoritariamente en términos absolutos, a Rusia a Estados Unidos, bueno, también en Europa del Este, pero no en el momento This is a del siglo demonstration XIX, of Ustream Producer. y a Canadá, a otros países, sobre todo a Estados Unidos, y también en algunos países como Inglaterra, de Europa Occidental. Entonces ahí es como primero movilizan a la sociedad, pero yendo al presente, pues yo creo que mediante el miedo y mediante los medios de comunicación, y de eso hablo aquí en la segunda parte, en la medida de mis posibilidades, This is a lo explico, demonstration ¿no? of Ustream Producer. Que movilizan a la sociedad, como digo, mediante el miedo, mediante la victimización, mediante el fomento de la alteridentidad. El gran poder mediático que tienen, porque Claro. tienen grandes instrumentos de Por comunicación. supuesto. Que eso es una cosa también que me llama mucha atención, porque el holocausto judío, como tú antes has apuntado algo muy interesante, que es que más o menos, o lo he entendido así, que los israelitas Sí, ahora, se los lo judíos de apoyan. ahora, This is a traicionan su propia memoria demonstration histórica. of Claro, Ustream lo están haciendo. Producer. Es verdad que el holocausto judío existió, pero no ha sido ni el peor holocausto de la historia de este planeta, Ni solamente era judío. ha sido el más reciente, pero ha sido el más mediatizado y del que más beneficio editorial, por ejemplo, se ha sacado. Sí. Que es una de las grandes claves de que hoy en día este conflicto está así. El gran negocio editorial, me refiero a editorial, televisivo, filmográfico, que es, ¿no? Por ejemplo, el holocausto africano es mucho más antiguo, mucho más largo, con muchas más víctimas. Lo que pasa es que no tienen fondos para mediatizarlo tanto como han hecho los israelitas, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Bueno, no sé si has leído a Israel Finkelstein, pues te lo recomiendo. Es un hijo de supervivientes del holocausto. Padre y madre estuvieron en dos campos distintos de concentración. Vamos, es bastante conocido. Norman G. Finkelstein, porque hay varios. Hay Israel. El maestro, bueno, el profesor de universidad de Sí. Afinado This is a demonstration Ese of Ustream Producer. No, yo hablo de Finkelstein. Frankenstein, el norteamericano. Sí, el norteamericano. Con Peter, harto. Sí, exactamente, Sí. que tiene un libro que se llama La industria del holocausto, Sí. y él, como digo, además de ser judío, es hijo de supervivientes del holocausto. Hay otro libro que de este no lo puedo recomendar, pero sí lo puedo hacer. Bueno, lo puedo recomendar porque he leído buenas críticas, y es del historiador que sí conozco, que es Tom Seger. This is a Que de la nueva demonstration of historiografía Ustream Producer. Tom Seger escribió The First Israelis, o es de Simon Flavan, el segundo. No, es de Tom Seger, se llama The Seventh Million, y en ese habla de lo que tú estás comentando, del tema del holocausto, y en el primer, sí, es Tom Seger, en el primer libro, The First Israeli, hablaba de lo mal que trataban a los judíos supervivientes del This is a holocausto cuando llegaban en demonstration of Ustream barcos, Producer. sin ropa, los rociaban de desinfectante, lo llevaban a las barracas, y ahora, pues no, ahora son vistos, después de toda la industria del holocausto, que utiliza la palabra del libro
Hermann Filkestein, y por supuesto que lo que decías tú, el aparato de relaciones públicas que tienen ellos es brutal. Eso lo desarrollan sobre todo, dice Filkestein que respecto al Holocausto a partir de 1967. This is a demonstration Curiosamente, of cuando Ustream conquistan, Producer. cuando se expanden, cuando realizan la mayor expansión territorial desde 1948, ¿no? Cuando conquistan Gaza, Cisjordania, el Golán a Siria y el sur del Líbano a Líbano y el Sinaí también, hasta 1979 que lo tienen que devolver. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, esa es la tesis una de las tesis de Filkestein, ¿no? Que empiezan a promover la industria del holocausto para justificar. This is a demonstration y of todavía hoy Ustream sigue. Producer. Ahí, por eso yo aquí comentaba que hay un apartado que lo llamo pues la utilización del miedo y la patrimonialización del estatus de víctima como estrategia propagandística y también identitaria. Porque es que tienen muy interiorizado el estatus de víctima y ver cómo al palestino como víctima para ellos resulta perturbador. O sea, eso... This is a Pero ellos tienen esto demonstration desde of su Ustream sistema Producer. Claro, es un machaca desde que los árabes nos querían expulsar, que los árabes nos siguen queriendo expulsar al mar, que los países árabes de Saddam Hussein, ahora siguen con el tema de Irán, bueno, ahora, el año pasado, y ahora Siria, ¿no? Siempre tienen un mantra que reviva el miedo que los tiene, claro, y luego el fomento de la alteridentidad, que lo This hace is a mucho demonstration en of la Ustream enseñanza, en el Producer. sistema de enseñanza. Nurit Pérez Delham, que lo comentaba antes, ella analiza más de 100 textos de manuales de educación primaria y secundaria. Y en todo, o sea, un denominado común es que prácticamente nunca hablan de palestinos. Los palestinos son simplemente árabes y están caricaturizados peyorativamente como el plan, yo qué sé, el típico, no sé, con un camello, con This is a turbante y demonstration como of Ustream incivilizado Producer. o atrasado, etc. O sea que yo creo que por eso perdura. Entonces, yo creo que el sionismo, mediante las instituciones del Estado, pues hace que recicla, digamos, y revive y refuerza esa identidad colectiva generación tras generación, y así es imposible. En el lado palestino, yo creo que has dicho las dos cosas. En el lado palestino, a mí me consta que en This is a Cisjordania, demonstration eso ya, of Ustream Producer. la radicalización, el lavado de cerebro, que es que no es necesario, porque a un palestino que nada más que ve bombas, nada más que ve en un checkpoint en su casa, es que no se le puede llamar lavado de cerebro. Eso no es lavado de cerebro, eso es lo que están viendo. Lo que sí pasa es que en Gaza sí creo yo que sí es un caldo de cultivo difícil de que las generaciones que salgan de Gaza van, no sé yo, cómo van a quitarle el lastre que This tienen is a encima de... demonstration La of educación sería Ustream un Producer. encanamiento, tío. Claro, pero también les tienen que dejar salir de allí. Es que 1.300.000 personas o más de 1,5 millones de palestinos en 300 metros cuadrados, bombardeándole sistemáticamente y con... Eso tiene que ser terrible. Sí, bueno, y los medios de comunicación, estoy mirando el índice, bueno, porque no sé si me equivoco, no sé si está centrado en lo que es el análisis mediático, me parece que eso arrojaría mucha luz sobre lo que es la cuestión This del is a odio. demonstration of Ustream Producer. No sé si por deformación profesional o porque realmente es así, creo que un análisis mediático sería Sí. evidente, ¿no? Sí, no, la verdad que sería una buena idea. Lo que pasa es que yo no me lo trato de una forma más superficial y descriptiva, porque bueno, para un ensayo así que pretendía tener un carácter divulgativo y un poco didáctico, no, tampoco me podía... Si estoy trabajando un poquito más con eso para la tesis. This Lo is que a pasa es que tengo demonstration el of hándicap Ustream Producer. de que los medios de comunicación, aunque la lengua cooficial sea el inglés, no es cooficial oficialmente, pero es cooficial más que... O sea, es cooficial en la práctica. De hecho, por ejemplo, los historiadores, las grandes obras de
y libros de historia y todo, lo publican siempre en inglés, porque en el hebreo no tienen... Y los medios de comunicación, hay un montón de medios de comunicación en inglés, pero ya te digo, Jerusalem Post, el This is Haaretz, a pero los demonstration medios de of mayor Ustream tirada Producer. son en hebreo, aunque luego tienen página web en inglés la mayoría. Entonces, pero vamos, no, que es una buena idea. Pero incluso a nivel internacional también, porque realmente la Sí, a principal nivel vía de acceso internacional. que se tiene a lo que es la información, Sí, parte del sistema educativo y tal, son los medios de comunicación. sí, haré. Y además interesante, ya te digo, a nivel internacional, la omisión, por ejemplo, del concepto de apartheid está totalmente vetado. Sí, Y la me verdad. parece importante, o sea, eso ya es muy significativo de los intereses que hay This is detrás a de... demonstration of Ustream Producer. Sí, es brutal, ¿no? Ahí pongo un ejemplo claro que, bueno, que lo puedo, que puede haber, hay muchísimos millones de ejemplos. De hecho, sí, yo te recomendaría, bueno, si eso después te comento, hay un estudio muy bueno de Ignacio Álvarez Osorio, hay un libro que se llama España y la cuestión palestina, y habla pues, desde la época de Franco, que Franco no tenía relaciones con Israel, ¿no? El que las establece This is Felipe a González. demonstration of Y hay Ustream un capítulo que se Producer. llama La prensa española y la cuestión, o sea, y Palestina. Palestina es la prensa y es buenísimo porque coge un número de periódicos, los más importantes, El Mundo, El Periódico, o sea, es que está, Cambio 16, cuando dices tanto eso, y coge de un periodo de 20 años, creo, y va viendo cómo tratan las noticias palestinas y cómo tratan las noticias israelíes. This is a Entonces, demonstration un of apartado Ustream es Producer. los muertos asesinados y pone una relación de noticias similares y demuestra cómo los israelíes siempre, absolutamente siempre son asesinados y los palestinos absolutamente o casi siempre resultan muertos, aparecen muertos luego también con los términos venganza, represalia. Por This is a supuesto, demonstration los of palestinos siempre Ustream actúan en Producer. venganza. Los israelíes actúan en represalia. Eso lo analizó muy bien Ignacio Revesorio en un análisis comparativo, como tú dices, no sé. Pero vamos, tiene que estar bien hacerlo de forma más amplia, la verdad que sí. No se me ha ocurrido. O sea, no, sí me ha ocurrido, porque es muy difícil. Un apunte que te quería hacer, cuando habla de inmigración, ¿no? El barrio este decía que había sahariano y demás. This is a demonstration Obviamente, of Ustream la Operación Producer. Moisés, con la película esta, no sé si la conoces, cuando rescatan a personas de Etiopía, ¿no? Ah, sí. En la mitad de los 80, que se traen a gente a judíos negros. ¿Cómo la integración de gente? No he visto la película esa, ¿no? Los etíopes... No sé si a lo que te has referido son No, personas claro. de religión. De hecho, lo pensaba conforme lo decía, porque digo, puede haber confusión, y en verdad lo he abordado porque This no, is a porque hay que demonstration distinguir of de los Ustream judíos etíopes Producer. que vienen con el consentimiento del gobierno de Israel, que de hecho, y sobre todo con la operación que tú dices, la operación no sé, no, eso, vienen con, igual que los rusos que no eran ni judíos ni sabían hablar, pero cuando cae la Unión Soviética hacen una operación para traerse 1 millón de rusos para inflar la demografía. Ellos, los etíopes, se integran mediante el ejército bastante bien, vamos, de hecho This is a demonstration of dicen que son los Ustream más Producer. ligeros en el ejército para ganarse su gama, pero los que yo me refería son la mano de obra barata, que son sobre todo eritreos y sudaneses, sobre todo, y son los que están allí en el barrio, no me acuerdo del nombre, pero vamos, no aparecen los mapas, los borran las autoridades porque no quieren saber de eso. No profesan la religión judía. Pues no lo sé. Ya habrá This is a algunos que sí, otros que demonstration no. of Ustream Producer. Yo es que la traducción no sé muy bien. Asylum seeker, no sé si es lo que para los que sepáis más inglés, son de asilo, o sea, literalmente Es una variante, tío. solicitantes de asilo, pero de asilo político, refugiados, son los que más leña le dan.
ellos creo saber que siguen históricamente ellos se basan en que Salomón This is a tuvo demonstration una of mujer, Ustream Producer. entonces pues, siguen más o menos esa... De ahí donde se originan los negros nubios, ¿no? Sí, pero eso ya digo que estamos discerniendo entre los que supuestamente sí, son judíos de religión, pero que luego llegan allí y con eso. Sí, lo que son israelitas de segunda o de tercera, ¿no? Sí, pero yo lo que me refería con el racismo de público y oficial, el This is a actual, aparte demonstration de of que hay Ustream Producer. con los palestinos de ciudadanía israelí, por supuesto, eso no es con los subsaharianos que van allí, principalmente sudaneses y eritreos, como refugiados políticos que buscan asilo político y también como mano de obra barata. Entonces están trabajando allí un tiempo, pero cuando pueden, pues los expulsan en masa muchas veces y ya digo, pues nada más que hay que buscar la palabra This is a Elisa demonstration y of poner Ustream Producer. o Likud de alguna declaración de estos, Eritrea, inmigrantes. Vienen montones de declaraciones de diputados de la Knesset, debates en la Knesset, o sea, una barbaridad, ¿no? Barbaridades que son discutidas allí en el Parlamento y en algunos casos llevadas a la práctica. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta más? No This is a tengo demonstration dirección, of ya- Ustream ya Producer. Antonio, no te digas. Yo, no, igualmente, tío. Nos vemos al 10, ¿no? Nos vemos bien. Venga. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y lo dicho, si queréis hacer con la obra, pues ahora nosotros lo atenderá y Antonio si la cae la firma, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí. This is a demonstration of Ustream Producer. Sí, confiaba en mí. Málaga, ¿te acuerdas? Menos tiempo y no sé. This is a demonstration of Ustream Producer. Ya por ejemplo, ya ves, seguro que ah, sí. Sí. This is a demonstration of